A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras. Aquí estamos en la última hora de este 21 de mayo de 2024. 21 de mayo, estamos en otra semana de mayo. Recordamos los hechos de mayo de 1810, recordamos los escritores de aquella época y emociona. Por lo menos a quien les habla, cada vez que nos vamos acercando al 25 de mayo, nos emociona. Bueno, última hora, como siempre, del día martes. Estamos haciendo Sendero de Escritores, seguimos hasta la medianoche. Me traje algunas cosas escritas porque de lo contrario nuestros oyentes bien dicen que comienzo a hablar de algo y me expando, y a medida que me voy expandiendo abro otro tema, no termino el anterior. Se dan cuenta que presto atención a los mensajes que nos mandan a mi WhatsApp. Así que traje escrito. Quiero hablar de algo muy poco conocido, que es la vinculación que tuvo la escritora, editora Victoria Ocampo con un célebre sabio del siglo XX, que fue el suizo Carl Gustav Jung. Dicho sea de paso, el próximo 6 de junio se cumple un nuevo aniversario de que desencarnara, dejara este plano, Carl Gustav Jung. Eso ocurrió el 6 de junio de 1961. Jung fue mucho más que lo acotado de lo que se habla de su vida y de su obra. Jung fue mucho más que un médico psiquiatra, fue mucho más que un psicólogo, fue mucho más que el amplificador de la psicología de lo inconsciente y del psicoanálisis, tal como lo propuso Sigmund Freud. Carl Gustav Jung fue mucho más allá de eso. A Jung lo que le interesó fue entender la esencia de la condición humana. La esencia. De alguna manera, aquello que ya había planteado sería Aurobindo, lo que Pierre Teilhard de Chardin señaló también, que es explorar esas capacidades, entre comillas, desconocidas, aletargadas, que hay en nosotros los humanos y que, pudiéndolas aplicar, pudiéndolas desarrollar, la condición humana se abre a situaciones prácticamente ilimitadas. Por eso de Carl Gustav Jung decimos que fue mucho más que un médico psiquiatra, que un psicólogo, que un antropólogo, que un filósofo. Como Terencio Jung también podía decir, nada de lo humano me es ajeno. Le interesó la parapsicología, la alquimia. Fue un expedicionario que iba a los lugares donde estaban las culturas que él quería estudiar. Aprendía el idioma primero, hasta en medio del África hizo esto. Se fue por meses de expedición, dejando a su familia, su consultorio, su tranquilidad suiza. Pero Jung va más lejos. Fíjense cuando en un diálogo entre Jung y estudiantes de medicina, uno de ellos le dice, esto que usted llama el principio de individuación, esto que usted dice que el trabajo que usted propone es que la gente pueda individuarse,
entendiendo individuarse porque cada uno se vuelva único e irrepetible. Esto obviamente comienza y se desarrolla y termina en este plano. Termina cuando la persona muere, fallece, pregunta el alumno. Y Jung con todo aplomo contesta, no. La individuación sigue después de que la persona ha desencarnado. Vamos a hablar de esto, además, y les propongo que me acompañen, vamos a hablar de esto en el auditorio de la Sociedad Argentina de Escritores. Vamos a hacer un homenaje a Carl Gustav Jung el próximo 6 de junio a las 18 horas en el auditorio de la Sociedad Argentina de Escritores, que está en la calle Uruguay 1371 de la Ciudad de Buenos Aires. 4 cuadras de Uruguay y Avenida Santa Fe. Entrada libre y gratuita. Y ahora voy a explicar también por qué hacemos este homenaje en la Sociedad Argentina de Escritores. Voy a exponer en este homenaje lo que hemos titulado Lo que realmente dijo Carl Gustav Jung. No podemos considerar solo una psicología ni una antropología. Alguien que nos está diciendo, vea, lo que yo propongo es un método y una técnica para que la evolución continúe, pero continúa después que la persona desencarnó. El mismo autor del libro Psicología y Alquimia y de otros textos donde habla de astrología, de la importancia de la astrología para entender la psicología humana. Carl Gustav Jung, médico psiquiatra, era el psiquiatra más prestigioso de toda Europa ya antes de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los grandes sabios del siglo XX. Escribió sobre parapsicología, sobre esoterismo, sobre las escuelas esotéricas e iniciáticas. Y este homenaje que le vamos a realizar a Carl Gustav Jung el próximo 6 de junio, en que se cumple un nuevo aniversario de cuando desencarnó en 1961, a las 18 horas con entrada libre y gratuita en el auditorio de la Sociedad Argentina de Escritores, calle Uruguay 1371 de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué digo que tiene un sentido primordial que lo hagamos en la Sociedad Argentina de Escritores? Esto que les voy a decir ahora lo pueden buscar en internet, está. Un par de años antes de que se cumpliera ese 6 de junio de 1961, Jung accede a una entrevista filmada, estoy hablando de 1958, 59. Y el periodista le hace una serie de preguntas y hacia el final le dice, doctor Jung, ¿quién piensa usted que lo va a entender en el futuro? ¿Quiénes lo entienden a usted? Los psiquiatras, los filósofos, los antropólogos, los esotéricos, los alquimistas. ¿Quién piensa usted que lo puede entender? Y Jung dice con toda serenidad y aplomo esta frase: solo los poetas me entenderán. Solo los poetas me entenderán. De manera tal que qué mejor lugar para homenajear a Jung este próximo 6 de junio que en el auditorio de la Sociedad Argentina de Escritores. Allí nos vamos a ver, nos vamos a encontrar. Y entonces este Jung, que solo los poetas me entenderán, quiero vincularlo, como dije al principio, con esa escritora, ensayista, que fue Victoria Ocampo. Esto que voy a comentar, es una faceta muy poco conocida de Victoria Ocampo.
Victorio Ocampo falleció el 27 de enero de 1979. Entre sus historias de vida menos conocidas está la relacionada al célebre sabio suizo Carl Gustav Jung, nacido en 1875, como dije, desencarnó en 1961. El vínculo entre Victorio Ocampo y Carl Gustav Jung comienza con una primera carta, fechada 12 de junio de 1934, redactada por la escritora y que tiene al psiquiatra como destinatario. Estaba Victorio Ocampo en ese momento navegando a bordo del navío Capitán Arcona rumbo a Francia, punto inicial de lo que se convertiría en una extensa travesía por Europa. La carta señala que ha leído los libros de Jung y dice Victorio Ocampo en esa carta: me fueron de una gran ayuda. Vean qué interesante esto. Victorio Ocampo reconoce que la lectura de esos libros de Jung, no conocemos a cuáles se está refiriendo, le fueron de gran ayuda. Y ahora vamos a ver para qué. De manera enfática agrega: siento que le debo a usted la mitad de mi actual serenidad, quizás más de la mitad. Tras estas confesiones personales, informa que está haciendo todo lo posible para concretar la versión castellana de la voluminosa obra titulada Tipos psicológicos, para su posterior publicación a través del sello que tenía Victorio Ocampo, que era de su propiedad, el sello Sur. Y así ocurrió. Ocampo publicará además un reportaje a Jung en la revista Sur, que dirigía y financiaba también Victorio Ocampo. Luego, durante 1932, a solo 9 años de que apareciera la edición original, Tipos psicológicos saldrá en Buenos Aires por la editorial Sur. Se trata del primer libro de Jung publicado en castellano en el mundo, y se lo debemos a Victorio Ocampo. No va a ser el único. Hay 2 otros textos, uno que es interesantísimo, se lo recomiendo a todos aquellos que les interesa lo trascendente, lo esotérico, lo iniciático, lo mistérico. El libro se llama Paracélsica. La primera edición castellana la hizo Victorio Ocampo a través de su editorial Sur. Y también publicó la primera edición castellana del último libro escrito por Jung, que se titula Sobre las cosas que se ven en el cielo, 1959. Sobre las cosas que se ven en el cielo, el último libro escrito por Carl Gustav Jung, es un libro donde Jung, desde su conocimiento psicológico, antropológico, médico y también del simbolismo y sus conocimientos del campo de la parapsicología, de la astronomía, que hablo de astronomía, no de astrología, escribe sobre las cosas que se ven en el cielo, buscando explicar lo que entonces se llamaban los flying saucers, los platos voladores. Se dan cuenta por eso que cuando hablo de Carl Gustav Jung digo, él igual que Terencio pudo afirmar, nada del humano me es ajeno. Hacemos una pausa y continuamos con la historia de Victorio Ocampo y Carl Gustav Jung. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Continuamos rumbo a medianoche en punto. Les comento, estamos haciendo una encuesta. Les pedimos que nos manden un WhatsApp diciendo desde qué localidad, desde qué lugar están escuchando Sendero de Escritores. Escuchando o viendo, pues salimos por radio y por televisión. Pueden escribir, mandar un mensajito a mi WhatsApp, muy simple, desde tal lado, para que hagamos esta encuesta. Mi WhatsApp es 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Si nos están escuchando, viendo de fuera del país, el WhatsApp es, o sea, fuera de la Argentina, desde cualquier parte del mundo, el WhatsApp es 549 11 49 49 28 50. Repito, 549 11 49 49 28 50. Hay mucha actividad en la Sociedad Argentina de Escritores. Terminó hace un par de semanas la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Se van a desarrollar otras en el resto de la Argentina, donde también tienen su participación las filiales de la Sociedad Argentina de Escritores. Acuérdense que la SADE es absolutamente federal. Hay filiales de la Sociedad Argentina de Escritores en todo el país. Quiere decir que si vos, que escribís poesía, publicaste algún cuento, tenés inquietudes literarias, sean de ficción, de poesía o de ensayo, todo está abierto en la Sociedad Argentina de Escritores. Acércate a la filial de la zona en que estás viviendo. Pero también tenemos 4 cursos, uno más interesante que el otro. Realmente parece que yo voy a participar en los 4. Son 4 cursos de 4 encuentros semanales de 2 horas cada uno. Tanto para hacerlos presencial en la sede central de la Sociedad Argentina de Escritores como a distancia. Toda la información la van a encontrar en www.sade.net.ar. Les repito, toda la información sobre las actividades de la Sociedad Argentina de Escritores están en www.sade.net.ar. Les comento estos 4 cursos que empiezan ahora en junio, en unos días. El presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, también presidente de la Fundación El Libro, que es el biógrafo clave de Jorge Luis Borges, me refiero al doctor Alejandro Baccaro, va a dar un curso titulado Borges, un recorrido por su voz lírica. Otro de los cursos, esta personalidad notable de la cultura, de las letras, que es Juano Villafañe. El curso se llama La experiencia poética. Si alguien puede hablar de literatura, teatro, cine, dramaturgia, periodista destacado, Osvaldo Quiroga, nos va a brindar el curso, 4 clases, 2 horas. Todos son igual, 4 clases, 2 horas, una vez por semana. Literatura, teatro y cine, pensar desde otro lugar. Este curso lo brinda Osvaldo Quiroga. Y estuvo acá acompañándonos en este programa, en Sendero de Escritores, un multipremiado escritor, Vicente Batista. Vicente Batista, que se especializa en escribir sobre cuestiones de crímenes, delitos. El curso de Vicente Batista es imperdible también. Se llama La escena del crimen. Curso que va a ser ofrecido por Vicente Batista. 4 encuentros semanales ahora en junio, una vez por semana, 2 horas cada uno. Les repito, Borges, un recorrido por la voz lírica,
por Alejandro Bacaro. La experiencia poética, por Juano Villafañe. Literatura, teatro y cine, pensar desde otro lugar. Qué importante, pensar desde otro lugar. Ser original. Para eso hay que tener una mirada especial. Este es el enfoque que va a transmitir Osvaldo Quiroga. Y La escena del crimen, por Vicente Batista. 4 cursos ineludibles. Presenciales y también a distancia. Lo puedes hacer desde el lugar donde estés viviendo, en la Argentina o en el exterior. Toda la información está en www.sade.net.ar. sade.net.ar. Hago esta pausita para seguir hablando de la relación Victorio Ocampo, Carl Gustav Jung. En aquella carta inicial que yo les decía, Victorio Ocampo le propone a Carl Gustav Jung viajar a la Argentina para que dicte acá, en la Argentina, varias conferencias. Obviamente ella iba a conseguir el financiamiento para todo eso. Y al terminar la carta, le pide una entrevista personal e individual en su consultorio, aclarándole que esa conversación es de vital trascendencia para ella. Jung tenía el consultorio en su propia casa. Era una casa extraordinaria, todavía existe, se puede visitar, en Küsnacht. La parte de atrás de la casa da al jardín, pero el jardín da a la orilla de un lago. La casa, planta baja, primer piso. Allí vivía Emma Jung, su esposa, sus hijos. En los horarios de consultorio, la secretaria. Jung era una persona que tenía mucha gente a su alrededor. Jung recibe esta carta de Victorio Ocampo y le responde, pero le responde en un marcado tono impersonal. Se limita a darle algunas fechas en que podría recibirla en su residencia y consultorio. Expresa además que no está dispuesto a viajar a Buenos Aires. En este punto hace una afirmación sorprendente para todos quienes conocemos la vida y obra de este sabio suizo que fue Carl Gustav Jung. Porque en esa carta a Victorio Ocampo manifiesta, textual voy a leer acá en castellano, manifiesta, por lo general no me gusta dar conferencias. No es falso. Jung está hablando con la verdad de su vida. Como les dije, a Carl Gustav Jung sí le resultaba óptimo el reunirse con gente, los discípulos, la gente que trabaja conmigo, decía él, ámbitos pequeños, donde se puede llegar a una profundidad en la exposición y en el diálogo. Se puede escuchar a los otros y eso permite un diálogo rico, fructífero para todos, para el que está exponiendo y para el que está escuchando. Pero el que está escuchando también hace sus preguntas, sus comentarios, entonces también expone. Y de allí sale una riqueza muy grande. Hay algo que Jung transmite en su forma de encarar su vida profesional, que lleva a la reflexión aún hoy, ya terminando el primer cuarto del siglo XXI, que es lo siguiente. Jung era reacio a las instituciones. Jung no confiaba en la transmisión que se hace a través de las instituciones. Jung confiaba para la transmisión de lo que él enseñaba, lo que él transmitía, el grupo pequeño, la escuela iniciática. Tanto es así que
durante mucho tiempo se resistió a aceptar, firmar la autorización para lo que muchos de sus discípulos querían, que era fundar el Instituto Jung de Zúrich, que existe todavía hoy. Se transmite ahí la enseñanza de lo psicológico. No se transmite la enseñanza, voy a insistir en esto, la enseñanza completa de Jung, porque da miedo. Eso es algo que en las estructuras académicas da miedo. Uy, ¿qué van a pensar que soy? Por algo le decían a Jung el mago de Zúrich. Yo voy a pensar que soy un esotérico, que no soy científico. No, lo que Jung nos transmitió, nos legó, nos hizo aprender y seguir desarrollando, es que la ciencia es un pie fundamental, como el pensamiento racional reflexivo, fundamental, pero no alcanza con eso para desplegar todas las capacidades que los humanos tenemos. Y ya ha avanzado la insistencia de sus discípulos, bueno, un día autorizó la fundación del Instituto Jung de Zúrich. Pero rehuía a esa cosa institucional académica. Por eso es cierto lo que le escribe a Victoria Ocampo. Por lo general no me gusta dar conferencias. Lo que faltó decir es esto que yo estoy agregando. Por lo general lo que me gusta es pequeños grupos. Sigo. A primeros días de octubre de aquel 1934 tendrá lugar, miren, octubre de 1934. En este octubre próximo octubre se van a cumplir 90 años de lo que voy a contar ahora. A primeros días de octubre de aquel 1934 tendrá lugar el único encuentro que hubo entre Victoria Ocampo y Carl Gustav Jung. Aconteció durante una jornada de lluvia intensa. La escritora llegó a la casa del psiquiatra en taxi. Comentaría tiempo más tarde que el paraguas no le sirvió de nada, porque llegó mojada por entero y que eso la puso muy nerviosa al ingresar a la residencia de la familia Jung en esas condiciones. Tuvo que aguardar en la recepción unos minutos suficientes para advertir que una de las bibliotecas contenía numerosas novelas policiales. Ahí se enteró de que a Jung, para entretenerse, le gustaban las novelas policiales. Seguido, Jung en persona le hizo pasar a su lugar de trabajo, donde tuvo una conversación que, para los deseos de Ocampo, fue demasiado breve y nada fructífera. Jung volvió a negarse rotundamente a viajar a la Argentina, aclarando que ¿cuál sería el sentido de esa travesía si nadie habría de comprenderlo? Faltaban años para que Jung dijera, solo los poetas me comprenderán. Pausa y seguimos. Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Las Heras puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Así es, y nos vamos acercando a medianoche en punto. ¿Por qué se diría que medianoche en punto es la hora de los fantasmas? ¿De dónde habrá surgido esa idea? Seguro que tiene que ver con algún pensamiento literario. A medianoche, la hora de los fantasmas. También el tiempo más adecuado para estas cosas que hablamos. Tiempo para estar serenos, reflexivos. Hay preguntas claves que cuando uno lee la historia de Victoria Ocampo, de Carl Gustav Jung, de tantos otros que dejaron un sello original en el siglo XX, surgen esas preguntas. El sentido de la existencia.
En una entrevista que le hacen a Carl Gustav Jung, le preguntan si él creía en Dios, creía en el más allá. Y entonces Jung, que era muy irónico además, le gustaban las ironías, a su entrevistador le dice, si creo en Dios. No creo absolutamente en nada, yo no creo en nada. El entrevistador se queda medio perplejo y toma aire para hacer la siguiente pregunta. Pero Jung se le adelanta y le dice, le voy a dejar en claro lo que estoy diciendo. Por supuesto que nada creo. Yo sé. Yo tengo certeza. Yo sé. Esta es otra transmisión clave para entender lo que verdaderamente dijo Carl Gustav Jung. Y también por qué se sintió tan atraída Victoria Ocampo leyendo textos, como lo dice en esa primera carta que le manda Jung, leyendo textos que pareciera, pero esta escritora, una persona, una bon vivant, ¿cómo puede decir que leyendo a Jung esto le ha traído serenidad, le ha traído bienestar en el alma? Es que no había necesidad de ser médico psiquiatra, ni psicoanalista, ni psicólogo, porque Jung va mucho más allá de eso. No se queda limitado a eso. A tal punto, gracias por los mensajes que nos están llegando. Después vuelvo a repetir el WhatsApp para que nos escriban. A tal punto que da una conferencia de esas que muchos no le gustaban, pero da una conferencia, no le gustaba dar, lo hacía de una manera muy atractiva, en la Universidad de Basilea. Entonces, al terminar la exposición, da lugar a las preguntas y alguien del público, estudiantes, le dice, doctor Jung, cuando usted atiende un paciente, Jung no deja terminar en su interlocutor, se pone de pie, Jung medía casi 1,90 m, era un hombre grande, atlético, remaba, hacía deporte, y entonces, señalándolo con un dedo, le dice, desde que yo dejé el Burgosli, nunca más tuve pacientes. Burgosli era el hospital psiquiátrico donde él hizo su formación, su residencia. Entonces todos quedaron en el más absoluto silencio, porque todos conocían que Jung seguía atendiendo consultas, tenía pacientes. Un silencio. Jung sonríe y entonces dice, desde entonces, desde aquella época de médico psiquiatra, nunca más tuve pacientes. Ahora, si usted se refiere a la gente que trabaja conmigo, eso sí tengo. Les repito, ahora, si usted se refiere a la gente que trabaja conmigo, eso sí tengo. Por más que después en artículos, libros escritos por Jung, la traducción suele ser paciente o consultante, lo cierto es que Jung escribía de esa manera para poder transmitir de una manera que se entienda a aquel que no está enfrente para ser interlocutor. Pero aquellos que sí tenía enfrente les dejaba muy claro, yo no tengo pacientes. Paciente viene justamente de la relación médico-paciente. ¿Por qué? Porque el médico tiene el rol activo, proactivo, y el paciente tiene que tener paciencia y ser el que está allí a la expectativa de las órdenes que va a recibir, de lo que tiene que hacer para curarse. Hay un activo y un pasivo. El paciente es pasivo. Esa de ninguna manera fue la propuesta que nos legó Carl Gustav Jung. Por eso, la gente que trabaja conmigo, este es un trabajo en conjunto. Aquí no tengo ningún paciente, yo no tengo ningún pasivo, ningún sujeto pasivo, proactivo, a tal punto que por eso Jung atendía cara a cara.
cada uno sentado en sillón, en la silla. Ningún diván, como en el psicoanálisis freudiano, ningún diván. Jung no tenía problemas en atender en un día hermoso, le decía al consultante, ¿qué le parece si vamos caminando por la orilla del lago y está tan lindo el clima, conversamos ahí? La gente que trabaja conmigo. Jung hacía que cada uno de esos que trabajaban con él llevara un cuaderno de sueños. Tenía que anotar los sueños la persona y hacer su propia interpretación. Llegar al siguiente encuentro, ya no es sesión, es llegar al siguiente encuentro, y en ese siguiente encuentro leer el sueño, dar la interpretación, y recién ahí Jung intervenía. Pero dense cuenta que todo el tiempo es el rol proactivo de parte del consultante, además de Jung, ya sabemos, pero del consultante. Por eso les vengo diciendo, ¿qué es lo que realmente dijo y legó Carl Gustav Jung? No es, y lo voy a repetir 3 veces, no es aquello que usualmente se nos dice. No es la psicología junguiana. Es mucho más que una psicología. Y el término junguiano también es un término que Jung se aclaró en señalar que no era de su agrado. En otra de las entrevistas, cuando le preguntan, bueno, y en el futuro usted ya no esté en este plano, ¿qué espera de sus seguidores, sus discípulos? Y Jung dice, lo que espero es que no haya junguianos. Que no haya junguianos. Interroga el periodista. Y él dice, sí, porque si son junguianos son repetidores, van a repetir lo que yo dije, que puedo estar en lo correcto o equivocado. Yo lo que espero es que en el futuro haya continuadores, gente que siga, amplifique, continúe, haga agregados, ponga cosas a las que yo no he llegado. Vean la diferencia. No está diciendo acá tengo este trabajo terminado y acá les lego todo el conocimiento. No. Espero que no haya junguianos. Por eso cada vez que a veces se nos escapa y decimos algo, usamos la palabra junguiano, algunos por lo menos tomamos conciencia que estamos traicionando el legado de Carl Gustav Jung. Junguianos, no. Serían repetidores. Continuadores, amplificadores, sí, eso sí. Continúo con la historia de Victorio Ocampo. Está la producción recordando, sí, tienen razón. Les tengo que dar el WhatsApp para que nos escriban, como ya lo están haciendo, diciendo desde qué localidad, de qué sitio, desde dónde nos están escuchando. Mi WhatsApp para los que escriban desde la Argentina es 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Los que nos están escuchando, viendo desde fuera de la Argentina, mi WhatsApp es 549 11 49 49 28 50. 549 11 49 49 28 50. Ahora sí continuamos con la historia del vínculo entre Victorio Ocampo y Carl Gustav Jung. Decíamos que para Victorio Ocampo, para los deseos de Victorio Ocampo, la entrevista en la casa de Carl Gustav Jung en Küsnacht, Suiza, para Victorio Ocampo fue demasiado breve y nada fructífera. Jung volvió a negarse a viajar a la Argentina, aclarando que cuál sería el sentido de esa travesía si no habrían de comprenderlo. Victoria Ocampo salió muy decepcionada. Dejó constancia de esto en una carta que escribe el 16 de octubre
de ese mismo año de 1934, a poco de haber tenido lugar el encuentro Ocampo-Jung. Manifiesta, leo textualmente en la carta: dejo Zúrich apesadumbrada por no haber podido conversar con él como lo hubiera querido. Y le escribe a Jung: sería necesario, doctor Jung, que yo vaya a consultarlo como enferma, sin serlo. Creo que usted es, en este momento, la única persona cuya ayuda podría serme eficaz. Cuando tenga tiempo para una clienta que desea consultarlo, me lo hará saber. Bueno, ustedes se darán cuenta que por más que esta carta haya sido escrita hace 90 años, le falta un poco de diplomacia al dirigirse a Jung. Obviamente la Victoria Ocampo estaba acostumbrada a pedir y que le fuera dado, a conseguir las cosas, a financiar los operativos necesarios para esta publicación, para este viaje, para esta conferencia, y se encuentra con una persona diferente, es Carl Gustav Jung. Entonces, digo, esto de haber escrito: sería necesario, doctor Jung, que yo vaya a consultarlo como enferma, sin serlo. Y luego, creo que usted es en este momento la única persona cuya ayuda podría serme eficaz. Victoria Ocampo, ¿en qué quedamos? Por un lado, está diciendo: yo no estoy enferma. Pero por otro lado, usted me puede ayudar. Si usted me puede ayudar es porque algo no está bien o algo puede mejorarse. Esa es la labor que llevaba adelante Carl Gustav Jung. Lo que se advierte es un gran enojo de parte de Victoria Ocampo, que fue muy convencida de que hablaba cara a cara con Jung y accedía a venir a la Argentina, a estar más tiempo en el diálogo, a ir a un almuerzo, casi una relación de amistad. No fue. Tanto no fue que Carl Gustav Jung nunca respondió a esa solicitud de consulta. Sí hubo una carta escrita el 25 de octubre donde Jung le agradece la traducción castellana de Tipos psicológicos, de esa obra tan voluminosa de Jung. Nunca más volvieron a encontrarse, aunque siguieron intercambiando correspondencia. Sobre aquella breve reunión, Victoria Ocampo escribió un artículo titulado, escribió y se publicó en 1936, titulado Una visita a Jung, que primero apareció publicado este artículo en el suplemento literario del famoso matutino porteño, el diario La Nación. Y más tarde fue incluido en un libro donde Victoria Ocampo reúne así anécdotas y cosas que le han estado pasando, titulado Domingos en Hyde Park. Cabe agregar que en esta reseña, la de Una visita a Jung, Ocampo dirá expresamente que el libro Tipos psicológicos la ha conmocionado tanto como le ocurriera con la lectura de Los hermanos Karamazov. Entre las cartas destacamos una del 3 de julio de 1943, donde Ocampo le pide a Jung que le mande un texto que ella haría publicar en Revista Sur. El psiquiatra responde una vez más en términos breves, manifestando que debieran darse por satisfechos con que las cartas lleguen a destino. Tengamos en cuenta que esto acontece durante la Segunda Guerra Mundial. Jung se despide con un sinceramente suyo, que era la forma usual que utilizaba en su correspondencia. La comunicación entre Victoria Ocampo y Carl Gustav Jung continuó por años, siempre a instancias de la escritora. Se extinguió recién cuando
el 6 de junio de 1961, Carl Gustav Jung dejó este plano. Última pausa. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Les vuelvo a recordarles las actividades que se están haciendo en la Sociedad Argentina de Escritores. Ahora en junio, 4 cursos imperdibles. Borges, un recorrido por su voz lírica, dictado por Alejandro Baccaro. La experiencia poética, a cargo de Juano Villafañe. Literatura, teatro y cine. Pensar desde otro lugar, a cargo de Osvaldo Quiroga. Eso de pensar desde otro lugar me parece tan importante. La escena del crimen, dictado por Vicente Batista, un maestro en la escritura de ficción de estos temas. 4 encuentros semanales de 2 horas cada uno de los cursos, y toda la información está en www.sade.net.ar. sade.net.ar. Y también invitarlos, como ya lo he hecho, reiterar la invitación, próximo 6 de junio, 18 horas, con entrada libre y gratuita, en la Sociedad Argentina de Escritores hacemos el homenaje a Carl Gustav Jung al cumplirse un nuevo aniversario de que desencarnara, dejara este plano o, como se dice habitualmente, falleciera. Voy a exponer sobre lo que verdaderamente dijo Carl Gustav Jung. Ese hombre que a Victorio Campo le dice: ¿para qué voy a ir a la Argentina a dar conferencias si no me van a entender? Ese hombre que prefería no dar conferencias académicas porque se daba cuenta que sus estudios, investigaciones, indagaciones iban por un plano que estaba mucho más allá de lo usualmente llamado científico. Él no se quedaba en eso. Por eso es el hombre que va a hacer esa afirmación que a todos aquellos que decimos que somos investigadores de la obra de Carl Gustav Jung, cada vez que lo recordamos esto que digo ahora, uno se siente emocionado y conmovido. Solo los poetas me entenderán. Solo los poetas me entenderán. Claro, si uno hace un análisis, una lectura superficial a esa afirmación, uno puede pensar que Jung se estaba refiriendo a que solo los que escriben poesías, poemas, lo podían entender. Claro. Esto sería no entender que el irónico Carl Gustav Jung fue dejando señales por todos lados para que aquellos que indagaran en profundidad pudieran entender los códigos con los que Jung hablaba y buscaba transmitir a aquellos que hablaban el mismo idioma. Jung era políglota, tenía una facilidad para los idiomas. En alguna de sus expediciones al África, primero estudia un dialecto de un idioma africano para cuando llegara al lugar pudiera entenderse directamente sin un traductor, un interlocutor. Y aprende, pero excelentemente. Tanto es así que cuando llega al lugar, ahí en medio del África, aquellos con los que tenía que dialogar le asombraba que ese alto, rubio, de piel blanca, hablara el idioma de ellos como si fuera uno de ellos.
lo cual sirvió para que se abrieran y contaran las cosas que a Jung le interesaban, los mitos, las leyendas. Recuerden que Jung es el creador del concepto de inconsciente colectivo, allí donde moran las estructuras arquetípicas. ¿Qué son? Por eso hay gente que cuando se refiere a Jung dice al creador de la psicología de los arquetipos. Claro, lo arquetípico está en nuestro psiquismo ya al momento de nacer. Pero no es genético, no tiene que ver con lo genético, es del orden de lo no físico. ¿Se dan cuenta que ya entramos en un campo? Entonces, Jung estudia los mitos y advierte cómo se reiteran los mitos fundacionales en todas las culturas, en todos los tiempos. Nos ponemos a estudiar la historia argentina y enseguida aparecen arquetipos. El del héroe, el del anciano sabio, etcétera, etcétera. Cuando Jung dice, solo los poetas me entenderán, está usando el término poesía, poiesis, en su esencia original, que es griego antiguo. Poiesis significa creación. Después, con el paso de los siglos, y en este caso de 2 milenios y medio, se termina limitando el término a que poesía es la acumulación de unas frases una abajo de la otra, pero no es lo que está diciendo Jung. Hay que entender el código en el que nos está hablando. Está remitiéndose a la poesía como la legaron los filósofos griegos, los poetas griegos, los trágicos griegos, que es poiesis, creación. Bien lo explicaba un maestro nuestro, que fue vicepresidente de la Sociedad Argentina de Escritores, multipremiado, dramaturgo, poeta, crítico, Juan Jacobo Bajarlía. Bajarlía nos enseñaba muy claro, decía poesía, poiesis, creación. ¿Pero qué es creación? Creación es allí donde hay nada, poner algo. Repito, allí donde hay nada, poner algo. Ese es el concepto de poiesis. Algo que solo los humanos pueden hacer. Ningún vegetal, ninguna especie vegetal, ninguna especie animal, ni los simios más evolucionados, ni los primates más evolucionados pueden hacer poiesis. Pueden repetir lo que el instinto les dice. Pueden hacer algún pequeño intento de algo. Pero creación, eso es algo netamente humano. Pero siendo algo netamente humano, muy pocos humanos lo hacen realmente. Ahí está lo que Jung nos está buscando explicar. Lo normal es que la persona tenga sus costumbres. Bueno, esto lo explica muy bien Krishnamurti también, y está en el libro sobre la libertad, una de las conferencias de Krishnamurti, donde habla justamente del hábito, de la costumbre. El hábito, la costumbre, la repetición, la certeza de que si tengo programada mi vida de manera que siempre hago lo mismo a tal hora, esto, lo otro, hay una seguridad. Mentira. Lo que hay seguro es una frustración. No hay poiesis en esa vida. Y alguien nos va a decir ahora, pero que está mal ser normal. No, lo que le digo es que normal es un término que viene de la metodología de la investigación científica. Normal es allí donde se encuentra la mayor cantidad de individuos de una muestra. Normal es que si ando caminando por el cementerio, la mayoría de los humanos están enterrados. Eso es normal ahí en el cementerio. Pero salgo del cementerio y me pongo a caminar por la calle y lo normal es que la gente esté caminando. Otros en bicicleta, otros en auto. Normal es allí donde se encuentra la mayor cantidad de individuos de una muestra. Es un término que viene de la metodología de la investigación científica. Normal en sí mismo no es ni bueno ni malo. Es un cálculo estadístico. Y lo que Jung está señalando justamente
es la poiesis. Solo los poetas me comprenderán. Es decir, solo aquellos que también sean creativos, que se atrevan a poner algo donde hay nada, que se atrevan a dejar un legado por más pequeño e insignificante que parezca, o muy grande, esos me van a entender. Los demás no me van a entender porque no son poetas. Es decir, no desarrollan su capacidad creadora como humanos. En la profundidad de Carl Gustav Jung. De eso vamos a hablar y de mucho más, y contestando las preguntas de los que nos acompañen. 6 de junio, 18 horas, auditorio de la Sociedad Argentina de Escritores, calle Uruguay 1371, entrada libre y gratuita. Les recuerdo el WhatsApp para que nos escriban, a ver desde dónde nos están escuchando, nos están viendo. 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Para todos el sábado, feliz día patrio tengamos. Seguimos la semana que viene. Luminoso abrazo para todos y cada uno. Luminoso abrazo. Hasta aquí usted escuchó Sendero de Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras.